Bienvenidos y bienvenidas al podcast número 1 de los ríos de Colombia. Esto es Ríos Colombia. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Ríos de Colombia. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, un líder de la Asociación de Afectados por la Hidroeléctrica del Quimbo. Don Miller, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría preguntarle inicialmente, ¿cómo se llama su merced y hace cuánto vive en el territorio de influencia de la represa de la Hidroeléctrica del Quimbo? Muchas gracias a ustedes por esta invitación para conversar como nos gusta a nosotros sobre los problemas que están afectando hoy los ecosistemas estratégicos del país. Miller Dusan Calderón, soy profesor de la Universidad Surcolombiana hace 42 años. Soy fundador de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el año 2019. También hago parte de un macroproyecto institucional de acompañamiento a todas las víctimas del modelo extractivista minero-energético de la cuenca alta del río Magdalena. Ese proyecto se dirige desde la Universidad Surcolombiana, pero igualmente he participado en procesos de construcción de otras alternativas organizativas como el movimiento colombiano Ríos Vivos, que hace parte igualmente del movimiento de afectados por represas de América Latina, MAR, y últimamente me he dedicado también a escribir las memorias de lo que ha sido esa resistencia contra el proyecto hidroeléctrico El Quimbo de Enel Emgesa, y ahí se publicó un libro que invito mucho a que se lea que llama El Quimbo, extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia. Son unas 300 páginas donde las primeras 150 se ocupan prácticamente de asuntos técnicos científicos y las otras 150 están dedicadas a la voz de las comunidades que están en resistencia. Súper interesante, digamos, este ejercicio. Entonces, no sé si nos cuenta un poco en qué consiste este conflicto de la hidroeléctrica del Quimbo, un poco para las personas que nos escuchan, qué es una hidroeléctrica, cómo se construyen y por qué tienen tantas afectaciones a los territorios. Bien, hay que entender que los procesos siempre de generación de energía, como el caso de las hidroeléctricas, se comenzaron a desarrollar en Colombia desde hace algunos años como parte del modelo de sustitución por sustitución fundamentalmente de los proyectos que dependían fundamentalmente de la imposición de los modelos externos. Entonces siempre se planteó la necesidad de generar energía para garantizar el desarrollo fundamentalmente de la economía interna y lograr mayor autonomía fundamentalmente de las imposiciones del mercado global. Pero posteriormente eso cambió. Cuando se impone el modelo neoliberal particularmente, entonces cambia el enfoque. Entonces ya la generación de energía no está orientada tanto a satisfacer las necesidades internas y el desarrollo nacional, sino que está orientada fundamentalmente a satisfacer las necesidades del mercado global. Entonces la energía se piensa en términos de exportación, como el caso del proyecto del Quimbo, que se le dio licencia en el año 2019 con energía fundamentalmente para Ecuador y para Panamá, para la zona centroamericana y no para satisfacer las necesidades de este país, como decía anteriormente. Claro, hay un cambio de modelo, del modelo de sustitución de importaciones, que fue el primero, que como decía en síntesis, el propósito era generar energía para el desarrollo interno del país, el desarrollo industrial y garantizar mejores condiciones, sobre todo más autónomas para el país, pero posteriormente cambia el modelo hacia el modelo que llama extractivista financierista por despojo, que fundamentalmente es que se impone a partir de la apertura económica y entonces ya los controles de estas centrales hidroeléctricas aceptan hacer parte fundamentalmente de las grandes corporaciones transnacionales. Entonces, claro, en el año 2009 se le da licencia ambiental al proyecto del Quimbo, que aparece fundamentalmente solicitada por la empresa Endesa, inicialmente de España, y posteriormente se integran en lo que se llamó Emgesa, que hace parte también la empresa de energía de Bogotá. Posteriormente, la empresa Enel de Italia
se compra el 95% de las acciones de Endesa de España y pasa a ser propietaria de los proyectos, no solo el Quimbo, el Huila, sino de todos los proyectos de energía de Sudamérica y también de Centroamérica. Es en este momento la mayor generadora y distribuidora de energía prácticamente desde el sur del continente. Y eso hay que entenderlo. Entonces, el Quimbo hace parte de todo ese control corporativo transnacional, sobre todo para explotar sobre todo este recurso tan importante de extraer desde el agua a través de la hidráulica la energía para satisfacer las necesidades del mercado. Inicialmente nosotros planteamos en campo de la investigación que era una pregunta: ¿energía para qué, para quién y a qué costo? Que era como la pregunta central. Y a partir de allí yo diseñé un proyecto que era cuáles son los modelos que están implícitos fundamentalmente en los megaproyectos minero-energéticos en Colombia. Y a partir de eso comencé a explorar de dónde provenían ese tipo de modelos. Entonces miré primero el Plan Puebla-Panamá, donde estaban sobre todo los proyectos para Centroamérica, y en América Latina encontré que en el año 2001 se aprobó en Brasil lo que llamó un plan de integración infraestructural regional suramericano, y ahí aparecen los múltiples proyectos que se imponen desde el capital corporativo transnacional, desde el Banco Mundial para toda América Latina. Y es dentro de ese contexto IRSA, Integración Infraestructural Regional Suramericana, donde se entiende cómo los megaproyectos se toman, las decisiones de los megaproyectos se toman fundamentalmente por las corporaciones transnacionales financiados fundamentalmente por los bancos mundiales o por el Fondo Monetario Internacional. Y claro, por eso se entiende que el caso del Quimbo pues hace parte de todo ese proceso de imposición fundamentalmente de un modelo extractivista financierista que no solo es para Colombia, sino para toda América Latina y para Centroamérica. Claro, una vez, eso tuvo muchas irregularidades, porque ya ese proyecto se había planteado desde antes, desde 1997, y se había presentado un diagnóstico ambiental de alternativas donde habían 3 propuestas, pero todas habían sido rechazadas porque ninguna era viable. Sin embargo, 10 años después, en el gobierno del presidente Uribe, vuelve y se presentan la iniciativa y se toma una de esas 3 alternativas que ya se había declarado no viable, y sin embargo la declaran viable, ya porque era una imposición. El presidente en alguna ocasión, Uribe, llegó y dijo: el Quimbo va porque va. Y es un primer proyecto que necesitamos fundamentalmente que todos sus accionistas son de capital privado. Y entonces se entregó fundamentalmente eso al capital privado, y él negoció eso fundamentalmente en España con Endesa. ¿Ya? Y entonces ahí hay mucho cuestionamiento de cómo fue la negociación de ese megaproyecto. Y finalmente, cuando comenzó ya a hablar de la imposición de este megaproyecto de generación de energía, que está a 14 kilómetros arriba de un proyecto que es el de Betania, la central hidroeléctrica de Betania, que ambas son hoy propietarias de NLGES. NLGES es propietaria de ambas represas, ¿ya? Y entonces imagínese usted el control que tiene sobre el río Magdalena, y además con estas 2 represas, pero comenzó toda una acción de imposición por encima de las necesidades y por encima de las protestas de las comunidades, que nunca fueron consultadas, sino que únicamente le dijo que ese era un proyecto de interés nacional y estratégico, y como tal los propietarios privados particulares tenían que ceder al interés nacional estratégico. Incluso los pescadores artesanales, usted sabe que la pesca artesanal es de interés nacional también, tenían que ceder al interés particular en este momento. Pues era una situación supremamente grave porque iba en contra de las normas de la Constitución política y de las leyes. Cuando se impone esto, comienza a imponerse esto, nosotros comenzamos a organizar las comunidades. Empezamos con unas 22 personas y fuimos fortaleciendo la asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, y empezamos a plantearnos una estrategia permanente de resistencia civil. Es decir, nosotros partimos del principio, porque nos llamaron a negociación, nos dijimos: la vida y los territorios no se negocian, y menos aún para intereses particulares de corporaciones transnacionales. Aquí prácticamente enfrentamiento es enfrentamiento. Aquí vamos hasta el final, no hay ninguna posibilidad de ninguna negociación, pero además podemos discutir con el Estado, que es el responsable de haber adjudicado la licencia ambiental,
y el Estado le corresponde garantizar los derechos constitucionales de todas las víctimas afectadas por este megaproyecto, porque es que los Estados renuncian ya a la protección de los ciudadanos y de las víctimas y se entregan las compensaciones al sector privado. Es decir, usted ya no depende del Estado, pierde su condición de sujeto de derechos, sino que se mitigan los intereses al sector privado. Y claro, cuando eso ocurre, entonces nosotros comenzamos a demandarle al Estado. Bueno, ¿qué ocurre? No, es que las compensaciones fueron pactadas por la compañía Hable con Engesa, ¿ya? Y entonces nosotros dijimos, no, nosotros somos ciudadanos colombianos, el Estado tiene una responsabilidad frente a nosotros, y entonces nosotros planteamos allí que el Estado también era un actor de imposición violenta de los proyectos fundamentalmente corporativos transnacionales a nombre del interés nacional, y eso para nosotros era supremamente crítico. Claro, comenzamos las movilizaciones, pero había que plantearse otra estrategia, no solo la resistencia argumentada. Lo primero que nosotros planteamos, y en mi época era, no es posible desarrollar resistencia si usted no desarrolla proyectos de sistematización e investigación rigurosos, donde se articulen los saberes de las comunidades con los saberes técnicos y científicos. Yo logré ese tipo de articulación para comenzar a desmontar todos los argumentos de la compañía a partir de hacerle seguimiento, sobre todo a estos proyectos en América Latina. También hice seguimiento a esos proyectos megarepresas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, para después poder consolidar el libro, el que hablaba ahora de cómo nos oponemos a este tipo de modelos de despojo y ecocidio. Claro, resulta que lo primero que se ha planteado era que si usted trabaja en un territorio de propietario, lo primero que hay que hacer son los reasentamientos de las personas antes de iniciar el proyecto. Aquí no, se inició de una vez a desarrollar el proyecto sin haber planteado ningún tipo de compensación para las personas. Es decir, desarrollar un proyecto con las personas en los lugares donde están desarrollando el proyecto. Es decir, los iban a inundar. Claro. Entonces, después comenzaron a plantear de que iban a hacer reasentamientos, pero por ahora el mayor interés era comenzar a construir fundamentalmente el muro de contención, ya, y comenzar de una vez a realizar las actividades que tenían programadas, y el Estado se lo permitió. Nosotros habíamos dicho cómo es posible. En otras partes, por ejemplo en Brasil, el caso de Lemonte, a las personas le dijo, primero vamos a hacer los reasentamientos, las personas desocupan y en las condiciones que se establecen, y posteriormente se inician las obras. Aquí no, de una vez iniciaron las obras sin cumplir con las compensaciones que estaban planteadas por parte en la licencia ambiental. Bueno, entonces nosotros iniciamos ese proceso de resistencia, pues la situación fue muy dura porque fue una confrontación, y entonces allá nos montaron contra nosotros lo que llama el batallón energético número 12. Era un batallón precisamente para proteger a la corporación transnacional y no los intereses nacionales. Y entonces teníamos nosotros encima el SMAT, teníamos encima el batallón energético, y entonces nos tocaba trabajar en una condición muy difícil de movilización, inicialmente en una soledad terrible, pero fuimos acumulando fuerzas y comenzamos a enfrentarlos de manera contundente. Pero claro, cuando se dieron cuenta que la fuerza nuestra iba aumentando, optaron por utilizar la violencia. Y entonces comenzaron a haber desalojos violentos. Nosotros comenzamos a tener heridos que estaban protestando en el río Magdalena. Los sacaron prácticamente con bombas de aturdimiento. Ya era una situación difícil donde incluso los presionaban para que las personas se fueran al río. Es decir, era casi un atentado suicida, ¿no? Es decir a las personas, bueno, van hacia el río y si no quieren más bombas, pues entonces usted naden y hagan como puedan para salir. Eso apareció en un video que dice el video colombiano, el video que el gobierno colombiano no quiere que conozcamos, ya que no quiere que veamos. Eso fue muy famoso porque en 2 días había 1.400.000 reproducciones donde demostró la situación bárbara cómo se actuó. Pero nosotros seguimos organizando, y a partir de eso se creó un gran movimiento a nivel territorial de gran apoyo, que llamó Movimiento Social Defensores del Territorio. Ya la gente comenzó a generar conciencia y comenzó a cambiar el panorama de los gremios económicos que estaban favoreciendo a las multinacionales, los sectores políticos, entre ellos no solo los ejecutivos, sino los parlamentarios. Es decir, todos los sectores menos Asoquipo están a favor de la multinacional. Es la única organización que tuvo que resistir sola en condiciones totalmente favorables fuimos nosotros,
pero era tan fuerte la resistencia que los mismos políticos, para ganar las elecciones de toda gobernación y alcaldías, comenzaron a plantear que ellos se oponían ya a la continuación del proyecto del Quimbo, que nosotros teníamos razón, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que resaltar en este momento es, lo que tiene que ver sobre todo con este encuentro, es que estando en eso, el presidente Santos concesionó unos estudios al estatal Hidrochina, que construyó lo que llama el plan de aprovechamiento del río Magdalena, y yo lo llamo el plan de privatización del río Magdalena, donde los chinos elaboraron un plan donde incorporaba 17 represas desde el macizo colombiano hasta la Honda, y posteriormente está la segunda parte, que era la navegabilidad, que ustedes conocen, que terminó en todas las denuncias de Odebrecht, ¿ya? Entonces, cuando se plantean, para el Huila se plantean 7 represas más fuera de las 2, es decir, 9, y de ahí en adelante Tolima hasta llegar hasta la Honda. Entonces, cuando eso se planteó, nosotros consolidamos organizaciones en todas partes, en distintos municipios alrededor del río Magdalena, y empezamos una movilización que llamó la movilización El Río de la Vida. Y esa movilización la iniciamos en el macizo colombiano, incluso con una charla muy importante del escritor William Ospina, y seguimos río abajo hasta que llegamos a la Honda durante 14 días, haciendo conferencias, convocando a pescadores artesanales y todo esto. Y lo más importante de eso que hemos resaltado en primera instancia es que logramos parar todo el plan de las 17 represas desde el macizo hasta la Honda. No se pudo continuar, y además se presentaron fenómenos después con la explosión de Hidroituango, además las denuncias del Quimbo, entonces comenzó a perder vigencia eso de seguir construyendo grandes represas en Colombia, y por eso comenzaron a hablar de las pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿no? Bueno, esa es una ganancia histórica, porque ustedes pueden imaginar 17 represas, ¿ya? Y eso pues eran todas sobre el río Magdalena. Imagínense el río Magdalena dedicado a la generación de energía y a la navegabilidad, que era una navegabilidad no al servicio de las comunidades, sino una navegabilidad fundamentalmente para extraer petróleo, aceite de palma africana, etcétera, para la exportación. Se alcanzó a hablar, por ejemplo, de buques que cargarían hasta 720 toneladas, y por eso había que entrar a dragar el río Magdalena en la zona baja para garantizar, y usted sabe que estos días se está hablando ya hasta del turismo, el ingreso de grandes buques, para un turismo que está pensado es para las corporaciones turísticas internacionales y no para los intereses de este país. Y lo otro, que era el plan de navegabilidad para sacar los recursos, fundamentalmente petróleo y todos los recursos nuestros del Magdalena, fundamentalmente del Magdalena Medio. Bueno, ese es el primer avance que nosotros logramos, y a partir de eso articulamos distintos movimientos en Colombia, creamos el movimiento Ríos Vivos, donde ahí está Hidroituango, Hidrosogamoso, Salvajinas. La primera represa que se hizo fue la de Urrán, y ese movimiento participó después en la articulación de todo el movimiento contra represas de América Latina, y se creó el movimiento MAR, que es de afectados por represas de América Latina. Ya esto es muy importante porque ya es un movimiento grande, y todo este movimiento hace parte de International Rivers, Ríos Internacionales. ¿Por qué? Porque la estrategia nuestra era que para poder confrontar a las corporaciones internacionales no solo es necesario la organización local, sino local, regional, nacional e internacional. Entonces nosotros actuamos en todos esos escenarios, y eso se hizo muy visible a nivel internacional para lograr detener todos estos otros megaproyectos. Bueno, y ahora pues nosotros seguimos reclamando que había que compensar a todas las víctimas, porque se presentó un despojo para darle un caso a usted de desplazamiento. Después se abrió por la Corte Constitucional la posibilidad de hacer un nuevo censo, en la sentencia 335 del 2013, y se presentaron más o menos 31.000 afectados ya de esa zona, de víctimas del proyecto de Quimbo. Pero además estuvo el despojo, se destruyeron los bosques riparios, se contaminó el río Magdalena, eso pues afectó gravemente la composición orgánica del río Magdalena, el oxígeno, por ejemplo, la disminución fue muy grave, y eso pues destruyó todos los subsistemas acuáticos, entre ellos la pesca, todas las formas de pesca, y quedaron 5.000 más o menos pescadores sin la actividad productiva. Y fuera de eso, allá es una zona rica de hallazgos arqueológicos. Esos hallazgos arqueológicos se sacaron sin control, ya se destruyeron, ya,
Y entonces allí, en síntesis, por eso el libro mío habla del extractivismo, el tipo de extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia. Porque ahí está el despojo de comunidades, está la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de los hallazgos arqueológicos y finalmente está también las resistencias como alternativa para enfrentar este tipo de proyectos. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en la resistencia de forma permanente, es decir, y yo creo que viajaba cada 8 días al territorio, ¿no? Estábamos con las comunidades y ellos se sentían con mucha fuerza porque el liderazgo tiene que ser muy fuerte. Y a pesar de eso, pues la estrategia de la empresa fue primero tratar de bloquearme a mí por estar dirigiendo el movimiento. Bueno, me puso 3 demandas penales y 3 de casa por lo único, como dije yo en alguna entrevista, de que Mariulanda me había quedado pequeño porque yo era prácticamente un terrorista en la región por estar impulsando precisamente la defensa de los ecosistemas, la defensa del territorio y de la vida. Pero me tocó también articular para defenderme con organismos internacionales y yo tuve una declaración de 71 organizaciones internacionales, ambientalistas, ONG del mundo, que se demandaron ante la Enel en Italia por qué se estaba persiguiendo fundamentalmente al caso particular nuestro y a Soquimbo. Y fue tan duro esa acción de denuncia internacional que logramos algo importante, es que se comenzaron a caer las acciones de Enel a nivel internacional por la denuncia. Y entonces la única respuesta que le quedó en este caso al gerente de la época de la Enel en Italia fue enviarle una carta a la Fiscalía General de la Nación diciendo que renunciaba a todas las demandas que existían contra el profesor Miller Toussaint. Yo sabía que era un problema de que tenía que enfrentarlo a nivel internacional y lo logré enfrentar. Yo hoy estoy libre de todas las demandas que si me hubieran condenado eran 82 años de presidio aproximadamente, era la situación de las demandas. Pero yo siempre dije a todo el mundo que yo sé que estoy comprometido hace muchos años, de los 15 años, con las luchas de resistencia. He pasado por muchos procesos, desde miembro de la Unión Sindical Obrera, de la huelga del 71, de las movilizaciones sociales de los campesinos del 72, desde el Caquetá hasta el Huila, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos profesorales y ahora de los movimientos de resistencia contra megaproyectos. Entonces, cuando me decían, lo pueden incluso afectar, matar, etcétera, etcétera, decía, yo sé en lo que estoy, ¿ya? Es decir, por eso nunca me declaro víctima, porque yo soy un actor social y yo no soy de aquellos líderes que aprovechan cualquier demanda para decir, me voy para el exterior, abandonan la lucha y todo. No, a pesar de la amenaza, yo nunca abandoné el país. Dije, aquí me quedo, ya esa es mi misión, ese es mi trabajo, esa es mi ética y en consecuencia yo voy a continuar el proceso. Claro, seguimos en la búsqueda del proceso y lo más importante hoy es que gracias a esa resistencia de 15 años logramos que si estamos en ese proceso ahora, que el gobierno actual nos escuchara y finalmente yo recibí en mi gigante huida de manos del presidente de la República un asadón donde el Estado entregaba a Soquimbo, a nuestra organización, 1.134 hectáreas, fundamentalmente para favorecer a 142 unidades agrícolas familiares y en este momento ya estamos en posesión de los predios, esos son bastantes tierras y queremos convertirlas fundamentalmente en proyectos de producción agroecológica como un modelo en Colombia con uso de otras alternativas energéticas como la energía solar y estamos pensando todo eso de cómo hacemos un plan piloto que sea un modelo para el país. Y eso se trata. Pues ahí vamos a tener trabajando aproximadamente entre familias y todas unas 500 personas en el predio. Y eso pues va a ser para nosotros muy importante. Entonces se cumplió nuestro propósito. Es decir, había que resistir, organizar, articularlo regional, nacional e internacionalmente. Y hoy las mismas personas, los que nunca quisieron estar en nuestra organización, están bloqueando las vías en el departamento de Huila, exigiendo que también haya el derecho de tierras como se logró a Soquimbo. Entonces es que definitivamente la situación se logra es con convicción y con resistencia. Y entonces nosotros estamos en eso hoy y yo siento satisfacción de ver a todos estos campesinos que se han mantenido 15 años en las peores condiciones, es decir, de hambruna. Porque es que eran productores. Imagínense que la zona centro del departamento de Huila era la zona más productiva en términos agrícolas del departamento. Y se destruyeron 5.000 hectáreas.
¿ya? De producción. Entonces, y no se restituyeron. Entonces usted imagina qué pasaba, por ejemplo, con la cantidad de jornaleros, partijeros, paleros que estaban en la zona. Pues quedaron precisamente despojados de sus territorios, rebuscándose, pero por fortuna ellos encontraron la organización como la esperanza de poder algún día encontrarlos. Y hoy tenemos que decir algo, es que de las personas que hacen parte del predio que fue entregado por el gobierno, además porque era restitución de daños causados, era un problema que obligaba al gobierno a poder aprobar la licencia ambiental, no es una dádiva, ya porque es producto de una resistencia, sino que el gobierno entendió, además ya había una demanda de la Convención Internacional de Juristas que decía el Estado es responsable por los daños causados a víctimas, tiene que repararlas y garantizar mecanismos de no repetición. Entonces el Estado lo que hizo fue un acto de reparación de víctimas, ya no víctimas de la violencia política, sino de la otra violencia, que es la violencia ejercida por las multinacionales y la violencia del Estado, que llaman víctimas del desarrollo, que eso ya lo tenemos claro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces a partir de allí, pues nosotros comenzamos a sentir mayor satisfacción de ver que este modelo de organización y esta estrategia de resistencia, de investigación articulado regional, nacional y globalmente, pues es lo que garantiza a Tares. Claro, para ello ha sido muy difícil que le hayamos derrotado las 17 represas. Tenían un proyecto de fracking para el departamento de Huila, no lo han podido desarrollar. Tenían 72 proyectos previstos para el departamento de Huila, mineros, no los han podido desarrollar. Y entre otras cosas, nosotros hemos logrado incluso que a través de la gobernación sacáramos una ordenanza donde prohíbe las actividades minero-energéticas en el departamento del Huila. Pero esa es a punta de resistencia que han tenido que aprobar como gobierno esas circunstancias. No obstante, posteriormente la Corte Constitucional a favor de las corporaciones transnacionales, todo esto de las consultas previas, todas las decisiones fundamentalmente autónomas de los territorios, pues en última instancia son aguadas. Bueno, esa es la satisfacción que nosotros tenemos hoy, pero claro, ahora sabíamos que ese movimiento del Ríos que iniciamos en el 2015 había que continuarlo. Y entonces por eso comenzamos a participar en la creación ahora de lo que llama la Mesa Nacional de Encuentros de Ríos, ¿ya? Y hace parte de este encuentro. Inicialmente diseñamos una estrategia para participar en la COP16. Y nosotros en la COP16 participamos como COP Alternativa Ciudadana, que ustedes saben, allá participamos 12 días con conferencias y allí surgió la convocatoria de este encuentro nacional y por eso estamos realizando este encuentro nacional y vamos a continuar precisamente ahora porque trata de la protección de los ríos. En la comisión que estuve yo ayer, que es de extractivismo y minero energético, pues llegamos a plantear algo muy importante. Primero es que no se pueden negociar los territorios, ¿ya? Y menos aún por las corporaciones transnacionales. Es decir, la estrategia es que no hay que dejarlos entrar a los territorios, sino que las personas tienen derecho constitucional a vivir en sus territorios y no pueden ser despojados a nombre del interés nacional y menos para entregar los territorios a corporaciones transnacionales. Entonces es una decisión que se tomó ayer, no a los proyectos mineroenergéticos y sobre todo estos grandes megaproyectos. La segunda decisión que se tomó ayer es que para la protección de los ríos, porque los ríos son transversales, ningún proyecto, megaproyecto es posible desarrollarlo sin el agua. Entonces, por ejemplo, para hacer represas se necesita agua, para fracking se necesita agua, para los proyectos mineros se necesita agua, para los agronegocios se necesita agua. Y ahora está para los carbonos se necesita apropiarse del agua. Es decir, esa es la esencia del modelo, ¿no? El modelo, es decir, es la apropiación de todos los bienes comunes para ponerlos al servicio de las corporaciones transnacionales para acumular mayor cantidad de capital. Esa es la estrategia global que se mantiene. Entonces nosotros ayer planteamos la necesidad, y eso lo retomamos mucho, de Estados Unidos de América, donde yo también estoy hablando ya con Friends the Earth. Ellos crearon ya el Sistema Nacional de Ríos Protegidos. Nosotros planteamos ayer que siguiendo esa orientación, que ha sido muy positiva ya con Friends of the Earth en Estados Unidos, hemos planteado la necesidad de crear un sistema nacional de protección de ríos, afluentes y cuencas, en términos generales, ¿ya? Y sobre eso hay que buscar un proyecto de ley que garantice la protección. No basta, además, simplemente con declarar los ríos sujetos de derecho, sino crear un sistema nacional de protección de todos los ríos. Eso es clave
porque en este momento el agua es fundamental, es esencia de la vida. Pero dijimos, el problema no basta con crear un sistema nacional que declare los ríos incluso sujetos de derecho, cuando el problema es quiénes protegen los ríos. Y los que están protegiendo los ríos, termino allí, los que están protegiendo los ríos pues están siendo amenazados. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que también debe haber un sistema nacional de protección de las víctimas del modelo mineroenergético y que deben ser reparados todas las víctimas en Colombia del desarrollo, que es una estrategia que estamos planteando en estos momentos en este encuentro para continuar ahora la lucha precisamente por la protección de los ríos, las cuencas hídricas, etcétera, etcétera, y también para la protección de todos los defensores de los ríos, de las cuencas, contra los modelos extractivistas mineroenergéticos. Y en ese sentido nosotros estamos proponiendo de que hay que cambiar este modelo ya de acumulación de capital por otros modelos donde garantice un equilibrio entre la condición humana, el ser humano y la naturaleza. Y eso implica cambiar el modelo de producción y consumo hacia el infinito por modelos que satisfagan las necesidades de las personas, de las comunidades y no las necesidades del capital transnacional. Muy importante esa reflexión final, y lo hemos visto en otros capítulos de nuestro podcast, es que esa es el interés por la acumulación de riquezas va absolutamente en detrimento del ambiente y de la vida digna de las comunidades en los territorios, y que es precisamente la vida digna de las comunidades en los territorios lo que debería ser el propósito del sentido de los procesos de intervención en la naturaleza, que hay que darlos, hay que tener agricultura, hay que tener energía, pero me parecen fundamentales esas preguntas investigativas: ¿para qué se hace? ¿Para quién se hacen las cosas? ¿A qué costos? ¿Qué costos ambientales que a veces no los calculamos? ¿Y en qué forma se desarrollan estos procesos de transformación de la naturaleza? Si para el bienestar y la dignidad de las personas o para la acumulación de riquezas de unos pocos. Esa es una de las conclusiones fundamentales que hemos encontrado en estos encuentros de ríos. Por último, para concluir, nos gustaría que su merced nos contara entonces cómo considera que deberían ser esas formas organizativas, no solamente en lo territorial, sino ya en espacios más nacionales, formas organizativas, formas de coordinación, espacios de encuentro, de cara a buscar precisamente esa vida digna de las comunidades en los territorios. Esta pregunta es fundamental porque tenemos que partir de un elemento conceptual básico, que es lo que debe orientar todas las organizaciones que buscan integrarse en una alternativa a modelo. El punto de partida que no debemos olvidar nosotros es que todo esto que se llama hoy la crisis civilizatoria, que se expresa, por ejemplo, en la crisis climática, el problema de las pandemias, las guerras y ahora el mal uso de lo que llama la inteligencia artificial. Toda esta crisis es producto del modelo de producción y consumo al infinito por el afán de acumulación de capital de las grandes corporaciones transnacionales que están en contra de lo que se llaman los límites biofísicos del planeta. Y eso es lo que hoy en día se analiza como casi un problema irreversible, ya casi frente a la catástrofe. Entonces, frente a eso, si tenemos claro eso, entonces la articulación es fundamental. No podemos seguir nosotros, por ejemplo, unos defendiendo organizaciones únicamente de la minería, otros los proyectos energéticos, otros los agronegocios, etcétera, sino que tenemos que buscar la articulación en una organización nacional, pero que sea al mismo tiempo la articulación de distintas organizaciones. No es en última instancia entrar a intervenir y acabar con lo que ya se ha construido históricamente, sino cómo integrarlas a partir de esa reflexión de cómo hay que enfrentar el modelo extractivista, el modelo de acumulación de capital de manera coordinada a través de un plan, no solo de construir una agenda común nacional, sino también un plan o planes nacionales coordinados, de tal manera que todos podamos actuar al mismo tiempo, y eso es lo que estamos buscando aquí. Entonces, ayer también planteamos la necesidad de crear primero una especie de coordinación nacional, pero esa coordinación nacional debe ser democrática, no debe ser jerárquica, que represente a todas las organizaciones que existen en el país, se sistematice cada una de las experiencias y sobre sus experiencias se construya la agenda común y se elabore el plan de acción de manera democrática. Y entonces sí haremos respuesta a eso a nivel nacional y articularnos a nivel de América Latina, a nivel de Centroamérica y a nivel internacional, porque hay que responder precisamente hoy en día al control corporativo de las transnacionales que hoy
Ustedes avanzan a lo que hoy día se llama el imperialismo o el fascismo tecnológico, ¿no? Que lo estamos viendo ahora con el caso de Donald Trump. Entonces hay que enfrentar todo eso, porque no enfrentamos todo eso de manera organizada. Los pueblos de América, las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, pues estamos perdidos, pero yo siempre he creído en la esperanza, que es posible. Sí, grandes retos a futuro, pero también unos grandes aprendizajes de la experiencia de la Asociación de Afectados de la Hidroeléctrica del Quimbo y de procesos mucho más amplios que derivaron de esa lucha y de ese proceso organizativo inicial. Este podcast no solamente nos cuenta una experiencia de lucha, organización, éxito y retos que continúan, sino nos deja muchas preguntas que nos permiten buscar esos horizontes de sentido futuro. ¿Para quién son los procesos? ¿Para quiénes son los beneficios? ¿De qué forma se desarrollan? Y nos quedaron muchos temas en el tintero. El tema de la democracia. Esto de los límites biofísicos del planeta, interesantísimo. El rol del Estado, precisamente como el Estado cambia un poco el rol frente a los intereses. Los derechos humanos, que es un tema transversal en Colombia. Y bueno, el tema de las consultas previas, que también es un tema jurídico interesante, pero también esas apuestas organizativas futuras y colectivas. Les agradecemos por acompañarnos en este capítulo y los invitamos a seguir escuchando nuestro podcast Ríos Colombia. Si les gustó este podcast y quieren seguir escuchando buenas producciones sonoras, apoyen a Liricales Producciones. Con su donativo económico seguiremos creciendo y avanzando como productora. Toda la información en la página web y síganos en nuestras redes sociales.